¿Ya? Sí. Efectivamente, como nos presentaban recién, mi nombre es Moris Oyarzún, yo soy estudiante del último semestre de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Soy de Puerto Montt, nací y criada en Puerto Montt, toda mi familia es de acá. Actualmente llevo un poco más de un mes ya reinstalada en la ciudad por el tema de este estallido social que ocurrió. Nosotros organizamos, como su nombre bien indica, la Organización de Observadores y Defensores de Derechos Humanos de la comuna. No sé si por ahí habrán escuchado de repente que andan personas en la calle viendo por este tema de los derechos humanos. Bueno, eso somos nosotros, ¿ya? Desde hace un mes que ya llevamos trabajando con esto y tenemos varias aristas que nosotros estamos intentando agarrar, por así decirlo, en la comuna. Y una de esas, que para nosotros y nosotras es muy importante, es el tema de la educación cívica con las personas, ¿ya? Entendiendo que todos los temas que están surgiendo ahora son temas de cívica que muchos de nosotros no conocemos si es que no estamos en el mundo de la jurídica. Nosotros consideramos que efectivamente esta es información que deberíamos saber todas y todos, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo hoy día nosotros con Cristóbal lo hemos hecho en liceos, en colegios, en universidades, en capacitaciones, en distintos servicios públicos, y la verdad es que de cualquier lugar en que a nosotros nos llaman, nosotros vamos y dependiendo de lo que nos soliciten también las personas, adaptamos la presentación para satisfacer la necesidad. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre los procesos constituyentes y la Constitución. Para iniciar un poco el tema de la Constitución, vamos a partir primero estableciendo qué es una Constitución, ¿ya? Aquí yo les puse una definición chiquitita, en realidad, que me pareció como fácil de entender. Una determinación simple desde un punto de vista jurídico de una Constitución que la comprende como las normas básicas respecto de la institución y el ejercicio del poder estatal. En el concepto básico, será una Constitución el orden jurídico que se caracterice por la garantía de los derechos fundamentales y por un sistema de poderes separados y que sea aprobada por la nación correspondiente al pueblo como el poder constituyente, y solo una Constitución que cubra estas pretensiones puede regir como una Constitución legítima. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces nosotros llevamos años escuchando que efectivamente la Constitución del 80 no es una Constitución legítima, al contrario, se dice que es una Constitución deslegitimada porque no hubo un poder constituyente que diera paso a la creación de esta Constitución. La Constitución como cuerpo normativo es un librito que aquí lo podemos ver. Esta es la Constitución, ya existen en diferentes formatos, algunas más grandes, otras más chiquititas, pero dicen siempre lo mismo. Están divididas en capítulos y cada capítulo se encarga de organizar o normar ciertas partes de la ley que son importantes que las tenga la norma superior, porque la Constitución, dentro del rango de todas las leyes que existen en un país, la Constitución tiene lo que se llama supremacía, ¿ya? ¿Qué implica la supremacía constitucional? Implica dos cosas. Primero, que la Constitución política se encuentra sobre cualquier otra norma jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que está en orden Constitución, tratados internacionales o ley, dependiendo ahí una discusión doctrinaria que hay, pero generalmente es Constitución, ley, tratado internacional, decreto, ley, reglamento, y así pasando por los distintos tipos de leyes que tenemos en cada país, ¿ya? Que en Chile más o menos son esos, algunos otros más, pero implica que la Constitución está por encima de todas ellas, ya es la número uno. ¿Y eso qué indica? Toda norma debe someterse a ella, tanto en lo formal como en lo material. ¿Qué implica esto de que toda norma deba someterse a ella en lo formal y en lo material? Que en lo formal, todas las normas que están por debajo de la Constitución tienen que esbozarse, tienen que realizarse como la Constitución lo mandata, porque es la misma Constitución la que dice cuáles son los quórum para las leyes, qué tipo de leyes existen, quiénes son las personas facultadas para llevar una moción, porque en nuestro país existen dos formas principales para que una ley que no sea Constitución llegue a ser ley de la República. Una es por moción del presidente o presidenta de la República y la otra es por moción de ya sea el Senado o los diputados que tienen que agruparse. La Constitución dice ahí cierta cantidad para unos y para otros y presentar un proyecto de ley que después pasa por harta tramitación para que después sea promulgada y publicada y efectivamente sea ley de la República. Entonces, todas las leyes que existen formalmente
se encuentra la Constitución sobre ellas porque dice cómo hacerlas, y materialmente porque nada de lo que dice la ley puede ir en contra de los principios que establece la Constitución. Yo siempre que hablo de Constitución a mí me gusta compararla con la columna vertebral, ¿ya? Porque la Constitución es el entramado respecto del cual surge todo el resto de la normativa de un país. Como existe el principio de la supremacía constitucional y ninguna ley puede ir en contra o ponerse en jaque Constitución versus ley, porque siempre está la Constitución primero, entonces eso quiere decir que si una Constitución, si esta columna vertebral falla, probablemente todo el sistema legal también que lo circunde va a estar mal. Por eso también es tan importante que cuando nosotros hablamos de una Constitución, esa Constitución efectivamente surja de un poder constituyente, que es lo que les voy a hablar un poquito más adelante. La segunda cosa que implica el principio de supremacía constitucional es que la Constitución está por sobre cualquier poder y autoridad dentro del Estado, los que encuentran en ella su fuente y también los límites de las potestades públicas. ¿Qué significa eso? Que ninguna autoridad, ni siquiera la presidenta o presidente, pueden estar por sobre las normas que dice la Constitución, ¿ya? Porque lo que implica el principio de legalidad para las autoridades del Estado es que todas las cosas que ellos o ellas hagan como funcionarios del Estado tienen que ser solo lo que la ley y la Constitución les dicen. No pueden hacer más ni pueden hacer menos, ¿ya? Bueno, y ahí yo les puse el artículo 6 de la Constitución, que es precisamente el que consagra el principio de supremacía constitucional, que dice: los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ellas y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esa Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. Eso quiere decir que no hay nadie que se salve de la Constitución, porque a todos nos recuerda. Ahora sí, vamos a lo que nos convoca. ¿Cuál es el proceso de creación de una nueva Constitución? En general, en derecho comparado, no solamente en Chile, existen diferentes formas en las que un país puede darse una Constitución. Yo aquí les puse 3, pero existen otros, como también de derecho internacional incluso, pero estos son los principales y entre los que suelen los países decidir cómo van a instaurar sus constituciones. El proceso constituyente como tal es el conjunto de actos que conducen a la creación de una constitución, ¿ya? Y ese proceso constituyente da lo que se llama el poder constituyente. ¿Y qué es el poder constituyente? Efectivamente, como su nombre lo indica, es un poder que viene del pueblo, o sea, de todas nosotras y de todos nosotros, y que a partir de un cambio social que trasciende a lo jurídico, se decide crear una nueva constitución. Y de ahí llegamos a este tema de lo que es el momento constituyente, ¿ya? ¿Por qué es importante el momento constituyente? Porque es precisamente en esa circunstancia político-histórica donde un pueblo se da cuenta que necesitan una nueva constitución y comienza a haber un proceso social que puede ser con más o menos violencia, más o menos largo, pero donde se decide que efectivamente vamos a constituir un poder constituyente. Entonces, podríamos decir que desde el 18 de octubre en nuestro país estamos en el momento constituyente, porque desde ese día, cuando empezaron las revueltas sociales y que la gente empezó a subir todas las demandas que existían a nivel social, es que la gente se comenzó a dar cuenta que en esta época histórica, la constitución que nosotros teníamos, que fue hecha a puertas cerradas por parte del gobierno militar y luego puesta en un plebiscito en el año 80, que ahí efectivamente esa constitución ya no nos representa. Porque una cosa que también hay que tener presente es que la ley nunca puede ser la que cree a una sociedad, sino que es al revés, por lo menos para mí. Siempre tiene que ser la sociedad la que impulse las leyes, porque si no, no tendría sentido tener que nosotros le confiáramos a nuestros diputados y diputadas la creación de leyes si es que no tienen tampoco una conciencia de cuál es el proceso social que nosotros estamos viviendo en un determinado momento. Entonces, aquí este momento constituyente es un momento temporal o histórico en el que una determinada sociedad se da paso a la creación de una nueva constitución.
es un periodo específico donde un actor político, que puede ser una persona sola, un partido, una institución o una agrupación de estas mismas, promueve un desafío para el status quo constitucional vigente. Implica lo que estamos viendo todos nosotros desde que empezamos a pedir asamblea constituyente, como que mágicamente los diputados y senadores empezaron a trabajar todos los días en el Congreso y a hacer un millón de cosas que hace rato no habíamos visto. Entonces, ¿qué significa eso? Que el pueblo se levanta y le impone al status quo de la política empezar también a responder a las demandas sociales, porque se empieza a hacer una presión social desde ahí. Se caracteriza por venir acompañado de una intensa movilización popular y una ciudadanía involucrada políticamente, lo que estamos haciendo ahora. Y también porque sentará las bases de la identificación que esa comunidad política pueda llegar a tener con la nueva Carta Fundamental que se elabore, situación que podríamos identificar con la realidad actual de Chile. Ya, ahora sí, ¿cuáles son las formas de creación de una constitución? Hay tres formas principales de poder hacer un proceso constituyente y efectivamente llevar a cabo una nueva constitución. La primera es vía poder legislativo o congreso constituyente. La segunda, una comisión constituyente de expertos. Y la tercera, una asamblea constituyente o convención constituyente, como se le está llamando actualmente. Siguiente. La primera, vía poder legislativo o congreso constituyente. ¿Qué significa esto? Que las personas que ya fueron elegidas como diputados o senadores, o diputadas y senadoras, pueden en su totalidad ellos mismos limitarse a la creación de esta nueva constitución o una comisión dentro de este mismo poder legislativo que es elegido por la ciudadanía. ¿Cuál es el problema de esto y por qué la gente no quiere que exista efectivamente un poder constituyente vía el poder legislativo o congreso? Porque la gente dice, bueno, o sea, nosotros los elegimos hace tantos años y hay algunos que llevan 3, 4, 5 periodos en el poder legislativo y no han hecho nada. Entonces, ¿qué confianza me da a mí que esas mismas personas, que muchas están desde la época de Pinochet en la política, sean ellos también los que se encarguen de la creación de una nueva constitución, tomando en consideración que Chile no es el mismo de hace 46 años atrás? Entonces, ese es el principal temor que existe actualmente por parte de la población hacia hacer el voto específicamente por el Congreso Constituyente. Ahí yo les puse algunos ejemplos de países que han realizado sus constituciones a través del Congreso Constituyente. Tenemos Bolivia en el 94, Brasil en el 88, El Salvador en el 92, Nicaragua en el 95, Uruguay en el 67, Venezuela en el 61, Angola en el 2010, Kenia en el 69, Camboya en el 76, China en el 54, 75, 78 y 82, Corea en el 87, Tailandia en el 2007, Croacia en el 90, Croacia en el 2000, Grecia en el 75, Polonia en el 97. ¿Sí? Después tenemos la que para el plebiscito no existe, pero igual se ha dado en algunas situaciones, que es la Comisión Constituyente de Expertos. ¿Qué pasa aquí? Que es dentro de personas que son consideradas como expertas en materia, por ejemplo en materia constitucional o en materia de política, ciencistas políticos, son llamados a crear una comisión de expertos que desde lo técnico y desde lo político se encargan en redactar cuál va a ser la constitución que ellos creen que, según el momento histórico en el que se está, va a ser la constitución más adecuada para una determinada sociedad. Ya. ¿Qué es lo que pasa aquí con esta comisión constituyente de expertos? Que es el Poder Ejecutivo quien nombra a sus expertos. Ya, o sea que en este sentido entonces sería el presidente Piñera quien decidiría quiénes serían esta comisión de expertos encargados y encargadas de crear una nueva constitución para Chile. En todo caso, esta opción no está dentro del plebiscito de abril, así que por lo menos nos quedamos tranquilos que no vamos a tener que lidiar con eso. Y aquí viene la más importante, ya que es la Asamblea Constituyente. ¿Qué significa una Asamblea Constituyente? Una Asamblea Constituyente o Asamblea Nacional Constituyente es un órgano colegiado conformado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas electas por sufragio popular para discutir y diseñar exclusivamente un nuevo texto y orden constitucional, y no para ejercer facultades legislativas. Como consecuencia de lo anterior, una vez que cumple con su cometido, debe disolverse para dar paso al ejercicio de los poderes constituidos.
Los miembros que componen la Asamblea Constituyente actúan como representantes extraordinarios del resto de la nación y por tanto en este grupo deben estar representados la mayor cantidad de sectores y grupos de la sociedad. En algunos países se han utilizado mecanismos de acción afirmativa como cuotas electorales o escaños reservados para asegurar que las asambleas sean inclusivas y representativas de toda la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que una asamblea o convención constituyente lo que da es la posibilidad de que todas y todos los que estamos aquí podamos ser miembros de esa asamblea constituyente y podamos participar de ese proceso de manera activa. ¿Qué quiere decir de manera activa? Sentarnos a conversar qué es lo que queremos que diga la Constitución, qué es lo que no queremos que diga la Constitución, que lo va a hablar ahí más adelante el compañero, cuáles son las cosas que en este caso que nosotros venimos a arreglar la problemática que era esta Constitución del 80, que sigue vigente actualmente, entonces cómo lo hacemos, a través de qué cosas, qué no. Entonces en algunos países lo que se hace, como bien dice ahí, es dejar escaños reservados. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo dejamos que un 10% de los escaños que hay disponibles sean para comunidades indígenas, un 10% para, no sé, personas de sobre 60 años, un 10% personas sobre 70 y así. Como que lo principal de un proceso de asamblea constituyente es que dé la posibilidad de que las personas desde los más diversos sectores puedan participar en la creación de una nueva carta fundamental como lo es la Constitución. ¿Cuáles son los países que han creado nuevas constituciones a través de la Asamblea Constituyente? Bolivia el 2009, Colombia el 91, Ecuador el 67, 98 y 2008, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela, Somalia, Túnez, Irán, Tailandia, Timor Oriental, Italia, Portugal e Islandia, ya que son solo algunos ejemplos. Y ahora el Cristóbal les va a hablar del Acuerdo por la Paz. Vale, muchas gracias. ¿Cómo están, vecinos? Me llamo Cristóbal, soy abogado, llevo ejerciendo 3 años más o menos, soy abogado de la Universidad de San Sebastián. La verdad es que la orgánica constitucional no es muy fuerte. Estaba últimamente abocado a lo que es el derecho penal, pero el derecho penal también roza mucho con la constitucionalidad. El derecho penal, en definitiva, viene como a responder a la pregunta cómo nosotros tratamos a nuestros presos. Generalmente se dice que el derecho penal refleja cómo es un país democráticamente, cómo nosotros tratemos a nuestros presos, la dignidad que le demos a nuestros presos, va a reflejar en qué nivel de democracia se encuentra un país. Y el nivel de democracia que se encuentra un país también se encuentra muy ligado a la Constitución, por lo tanto son puntos que se rozan constantemente. Me agrada que se abra un espacio de conversación porque me parece que hablar de la Constitución es algo fundamental, es algo que a raíz del contexto social que está viviendo Chile hemos empezado a escuchar con mayor frecuencia en las calles, y es importante saber qué es lo que es la Constitución y en definitiva cómo la Constitución, cómo la Constitución interviene en nuestro día a día. Antes de empezar a hablar del Acuerdo por la Paz, quiero un poquito detenerme en ese punto, en la importancia de la Constitución en el día a día. Como bien señalaba Moris, la Constitución en definitiva viene a entregar los lineamientos generales de bases institucionales y cómo queremos organizarnos. La Constitución también responde a varias preguntas, por ejemplo, ¿qué sistema económico queremos para Chile? Que es un tema muy importante. ¿Nos vamos a elegir un sistema capitalista moderado, o vamos a inclinarnos por un sistema planificado de mercado? Esas preguntas son fundamentales porque si optamos por un sistema capitalista, dejamos que sean los privados quien rija las políticas económicas de nuestro país, sin intervención del Estado. Claro, pero hay que explicarle igual aquí a todos en qué momento de esa situación, cuál es el que está usando Chile en este rato. Claro, exactamente, para allá. Para que podamos entender el cambio que necesitamos. Exactamente, para allá. Claro, están las economías de mercado en donde el Estado es un agente pasivo y deja que sea la banca o el mercado quien regule las políticas de precios, con ciertos niveles, con ciertos límites,
que impone el Estado. Luego tenemos el sistema planificado, generalmente de regímenes que son comunistas, en donde el Estado es el que interviene y fija los precios de mercado. Y también tenemos sistemas que están más o menos al medio, que son los sistemas con subsidiariedad, en donde se encontraría Chile, donde tenemos un sistema en que los particulares, donde el juego de la oferta y la demanda se maneja a nivel de particulares, y el Estado solamente interviene en casos cuando ya hay una alteración muy grande de los precios de mercado, que es lo que rige actualmente en Chile. Mi opinión es que en Chile, y por eso creo que se dio este proceso de crisis, tenemos un sistema liberal muy marcado, donde nos estábamos dando cuenta que en definitiva eran los privados quienes estaban regulando todos los ámbitos de nuestra vida, o sea, acceso a la educación, acceso a la salud. En dichos, por ejemplo, en salud y educación nos podemos dar cuenta que la intervención del privado es grande, y por lo tanto nos damos cuenta que en Chile evidentemente tiene un sesgo más tirado para un sistema neoliberal bien marcado, con un sistema de mercado bien marcado. Por lo tanto, esas preguntas que nos estamos haciendo, eso que estamos discutiendo, son las preguntas que nos tenemos que hacer al momento de ir a los cabildos y de comenzar a hablar de la Constitución y de qué es lo que queremos. ¿Queremos un sistema capitalista? Sí, ya, ok, si queremos un sistema capitalista, ¿cómo lo vamos a ejecutar? ¿Moderado? ¿O le dejamos todo a la intervención de los privados? ¿O nos vamos a un sistema de planificación donde el Estado diga, mire, yo aquí voy a regular todo y voy a fijar los precios del mercado? ¿Ya? Por lo tanto, esas son las preguntas que se tienen que realizar, y eso también, por ejemplo, nos llevan a otros temas. Por ejemplo, en algún momento se tendrá que discutir si dejaremos que determinados recursos naturales queden en manos de privados. ¿Qué es lo que sucede ahora en Chile? Y por eso sostengo la tesis de que estamos en un sistema muy capitalista. En estos momentos en Chile la legislación permite que ciertos recursos naturales queden en manos o en administración y en poder de entes privados. Por lo tanto, al momento de discutir de la Constitución, tenemos que también replantearnos esa hipótesis, que también nos lleva a la economía de mercado. ¿Dejaremos que instituciones privadas puedan manejar recursos naturales, o esa va a ser una labor que solamente va a tener el Estado? Y si la tiene el particular, ¿en qué condiciones vamos a permitir que un particular maneje los recursos naturales? Que también es otra opción. Aquí siempre tenemos que dialogar y estar dispuestos a recibir diferentes opiniones, y eso es lo bonito de que se generen estas instancias, que todas las opiniones tienen que ser recibidas. Por lo tanto, la Constitución establece, la Constitución en definitiva nos roza el día a día y establece temas que son fundamentales. Por ejemplo, traigo también a colación, permitimos que la educación como garantía sea protegida a través del recurso de protección. Les comento, la Constitución actualmente en el artículo 19 establece una serie de garantías fundamentales que le pertenecen a todas las personas, garantías que generalmente emanan de la naturaleza humana, y parte primero con la garantía a la vida. Dentro de esas garantías fundamentales está la garantía de la educación. Estas garantías se protegen, la ley establece acciones de protección, como son los recursos de amparo, tratándose de personas que han sido ilegalmente privadas o restringidas de su libertad, y el recurso de protección. El recurso de protección busca en definitiva que el tribunal resguarde el imperio del derecho, y ante un acto que puede ser de una persona particular o de un ente público, ante un acto que amague ese derecho, nace esta garantía constitucional para que la Corte tome todas las providencias del caso. En este caso, por ejemplo, la garantía de la educación no es una garantía que esté protegida por el recurso de protección. Por lo tanto, si yo me veo afectado en mi derecho a educación, no tengo un mecanismo constitucional para reclamar por ese derecho. Les dejé un ejemplo claro. La propiedad como derecho fundamental sí es una garantía que el recurso de protección me permite reclamar. Por ejemplo, si yo tengo mi casa y al lado hay un vertedero, evidentemente esa acción que puede emanar de una empresa particular está turbando mi derecho de propiedad, ¿ya? O está incluso turbando mi integridad física al recibir olores tóxicos. Entonces, yo como ciudadano puedo acudir a la judicatura mediante un recurso de protección, porque la propiedad y la seguridad individual y la salud está garantizada por el recurso de protección.
Pero ¿qué es lo que ocurre con la educación? Con la educación no ocurre lo mismo. Por lo tanto, también vamos a tener que discutir qué garantías fundamentales vamos a dejar bajo el amparo de las acciones, constitucionales. Básicamente eso. Por lo tanto, podríamos estar hablando de muchos puntos y en honor al tiempo quería más que nada decirles o tratar de hacer entender de que la Constitución roza a todo nivel, desde el momento en que uno va a comprar el pan y tiene que pagar un precio, porque estamos claros que ese precio o lo regulan los particulares o lo regulan los entes públicos. Bueno, a lo que venía, ¿qué es el Acuerdo por la Paz? Básicamente, como hablábamos, estamos en un momento constituyente desde el 18 de octubre, ya que, como dice bien la Constitución, la soberanía reside en la nación, y es la nación quien ha querido y se ha expresado por llevar adelante un proceso constituyente que termine con un nuevo cuerpo normativo de rango constitucional. ¿Sí? Y yo, a modo de sugerencia, invitaría igual a quizás un lenguaje más coloquial, sí, ya para que todos podamos entender, y que si bien puede ir en el medio de la precisión de lo que tú quieres expresar, pero sí yo diría a que nosotros entendamos. Lo que hiciste fue súper bueno de dar ejemplos concretos, porque a veces el lenguaje jurídico, como sí, lo manifiesta, está perfecto, pero claro, en la aplicación que yo pueda hacer o la visión que pueda hacer a mi inmediato no me queda claro. Entonces, sí, eso quiere decir como... No, muchas gracias. De hecho, eso igual lo llamo que de repente que sea esto algo que no sea algo formal, tan formal, que sea como una conversación. Si hay algo que no entienden, me paran, Sí. me preguntan, que sea así, algo muy relajado. Bueno, como como estaba hablando, el Acuerdo por la Paz es la salida institucional que ha dado el Parlamento hasta grave, que ha dado un grupo Pero parlamentario. ese acuerdo por la paz, ¿lo pidieron los ciudadanos? No. ¿Cierto? Claro, No lo pidieron los ciudadanos. Fue un acuerdo de los políticos, ¿cierto? Claro. Entonces, el acuerdo por la paz es una cosa como... Sí, mire, básicamente vamos a llegar ahí porque es muy importante lo que plantea la vecina. ¿Lo pedimos nosotros o fue algo que nació en la cabeza de los parlamentarios? Es muy buena pregunta, de hecho yo igual me lo estaba planteando en su momento. Y para allá voy. El Acuerdo por la Paz, claro, es la salida institucional que dieron los parlamentarios a esta grave crisis social, de demandas sociales que se está exigiendo en las calles, pero paradójicamente las demandas sociales, no más AFP, educación gratuita, se podía lograr con reformas a leyes y no mediante una nueva constitución. Y precisamente para allá voy. El Acuerdo por la Paz es un proceso que comienza en abril del 2020 y culmina en octubre del 2020 con la posibilidad de que se amplíe hasta por 3 meses. Por lo tanto, ¿qué es lo que primero tenemos que preguntarnos cuando lleguemos a este proceso que va a culminar que probablemente culmine con una nueva constitución? La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿queremos una nueva constitución o no? Y ahí es donde le respondo la inquietud de la vecina. Esa va a ser la primera pregunta que se va a plantear en abril del año 2020, por favor. ¿Puedo volver un poquito atrás? Claro, como salía ahí en la diapo, ¿quiénes acordaron este acuerdo, valga la redundancia, por la paz, los partidos políticos de oposición y oficialismo? Por lo tanto, tal como decía la vecina, esto nació en el seno del Congreso. ¿Qué aspectos son objeto del reparo o crítica? El alto quórum. Vamos a ir allá más adelante. ¿Y qué nos beneficia? Superar la Constitución del 80. ya falta la frase. Adelante. Ya, entonces la primera pregunta que nos hacemos, ¿queremos o no una nueva constitución? ¿Sí o no? Evidentemente, si no queremos una nueva constitución, hasta ahí va a llegar todo el proceso constituyente y todo el Acuerdo por la Paz. Y que me parece lógico, porque tenemos que ver si es que en definitiva queremos o no esa nueva constitución y en qué porcentaje queremos o no esa nueva constitución. Y la segunda pregunta, poniéndonos en la hipótesis que sí queremos una nueva constitución, y que es lo que un poco hablaba Moris, ¿cómo vamos a hacer ahora la nueva constitución en el evento que sí queremos una nueva constitución? Y aquí el Acuerdo por la Paz, tanto el oficialismo como la oposición, han entregado 2 fórmulas para redactar la nueva constitución
y que son la convención constitucional mixta y la convención constitucional. Y aquí quiero ser un poco más claro para que más o menos se entienda cómo se va a llevar adelante esto. La convención constitucional mixta va a ser un cuerpo que va a estar integrado, un grupo que va a estar integrado por parlamentarios y por gente que va a ser elegida por sufragio universal. Por lo tanto, va a ser, como su nombre lo dice, mixta. Parlamentarios y gente como ustedes, como yo, que puede integrar ese grupo y que pueda redactar la nueva constitución. O solamente que sea a través de una convención constitucional en donde solamente participa gente, que puede ser como usted o como yo, que van a ser elegidas en un sufragio universal obligatorio. Ahora, esto es interesante porque les dejo el dato que en nuestra historia republicana jamás la población ha podido dictar una constitución. Por lo tanto, en este momento se da la posibilidad de que sea la ciudadanía que escoja cómo queremos organizarnos como política, cómo queremos organizarnos como democracia. Entonces están estos dos sistemas. En el caso de la Convención Constitucional, los integrantes van a ser, en abril decidimos si queremos o no una nueva constitución. ¿Sí o no? Sí o no, el sí o no, en abril, eso en abril del año 2020. En el caso que queremos la nueva constitución, ¿ya? Tenemos que ponernos de acuerdo, claro, cómo va a ser, convención mixta o convención constitucional. En el caso que sea convención constitucional, en donde los ciudadanos van a ser los que dicten la constitución, esta, según mi apunta aquí, serán electos íntegramente para el efecto. O sea, aquí van a haber candidatos que la gente va a poder votar y que van a estar a cargo de llevar adelante. Simples ciudadanos. Simples ciudadanos. Yo lo que tengo entendido es que eso no es tan así. Sí, lo voy a explicar después. Ah, ya. Sí. Sí. Tú solamente estás explicando lo que... La base, el general. Ya, la letra chica la va a explicar la moneda. Sí. Ya, muy bien. Porque igual me estoy aceptando porque al final, así como tú lo estás planteando, es como... Suena bonito. Estamos bonitos, sí. Voy a botar el tiro, por favor. Suena bonito. Suena más de escritorio que nada. Sí, pero evidentemente hay que entender lo general para después entender la letra chica. ¿Ya? Ahora, en el caso de que seamos los ciudadanos quienes van a dictar la Constitución, en octubre del 2020 se van a realizar las elecciones con sufragio universal para ver qué ciudadanos van a dictar la nueva Constitución. Este órgano constituyente, el único objeto que tiene es redactar una nueva Constitución, nada más. Ahora, ¿cuál es lo interesante de este órgano constituyente? Es que no va a poder autogobernarse, no va a poder dictar normas que rijan su orgánica. Me explico. Ellos van a tener que actuar en base a una normativa que ya va a estar predefinida, ¿ya? Y en ese sentido, lo único que puede hacer este órgano constituyente es reglamentar cómo se van a llevar a cabo las votaciones, ¿ya? Pero no puede autogobernarse a sí mismo, porque eso ya va a estar predefinido, ¿ya? Como dice acá el apunte, el órgano constituyente deberá aprobar normas y reglamentos de votación para un quórum de 2/3 de sus miembros elegidos, por un quórum de 2/3. Y este es el tema que se plantea, y este es el tema que es más controversial, porque la Convención Constitucional va a tener que sesionar con 2/3, que es lo que se propuso en el Acuerdo por la Paz. 2/3 es un quórum que está muy cuestionado, porque precisamente los 2/3 es lo que nos ha impedido a nosotros llevar reformas constitucionales en la actual Constitución. Por lo tanto, si yo ahora tengo un quórum tan alto para poder reformar la Constitución, ¿ya? Y luego paso a un proceso constituyente precisamente para generar una nueva Constitución y me imponen un quórum de 2/3, que es lo mismo. Claro. Quedamos lo mismo, porque eventualmente también podríamos haber dicho, bueno, tenemos una nueva Constitución, estudiemos qué es lo que está fallando y reformémosla, pero quedamos lo mismo. La Constitución actual fue hecha pensado bajo la base de que no se pudiera reformar. Es una Constitución rígida. La Constitución, pongamos que sea
la gente que, no los mitos, sino elegidos por el pueblo. Me refiero a que esa gente va a ser, como dijera, va a guiar por la actual constitución que hay. No. O sea, como guía. No, de hecho, eso es la principal diferencia que va a haber de la antigua constitución con la de ahora, porque esta constitución, si bien como les dice Cristóbal, tiene un quórum de 2/3 para que algo quede en la constitución, es un papel en blanco. O sea, nosotros decidimos qué es lo que queremos poner. Lo que pasa es que hay ciertas materias que están reguladas en todas las constituciones del mundo. Por ejemplo, bases de la institucionalidad, derechos fundamentales, separación de poderes, que quiere decir poder legislativo por un lado, poder judicial por otro. Esas cosas generalmente están en todas las constituciones. Entonces, sí o sí van a pasar por esa regulación porque es algo general. El punto es que hay temas más de fondo que esas personas van a tener que solucionar. Y en caso de que no se solucionen con el acuerdo de 2/3, que, por ejemplo, si fuesen 100 personas, 2/3 son 66. Entonces, para votar cada cosa se va a necesitar que 66 personas de esa comisión se pongan de acuerdo con ese tema. Y si esas 66 no están de acuerdo, ese tema va a pasar a ser un tema de discusión legal para cuando después la Constitución se apruebe, porque no se va a aprobar nada que no tenga 2/3 de aprobación antes. Todo lo otro va a quedar como guardado para que una vez que esta Constitución empiece a regir, se va a tomar como materia de ley por parte del Congreso, pero todo lo otro desde cero. Claro. ¿Sí? Lo que pasa es que en este caso no se aprobaran los 2/3 para aprobar cualquier tipo de cambio que haya en la Constitución o la nueva Constitución. En algún momento podría incluso llamarse a un plebiscito para aprobar ese punto específico. Claro, eso para allá hoy. ¿Ese nos da la garantía del papel blanco que dice? Porque en este caso estaríamos en igualdad de condiciones, tanto de derecha como de izquierda, estaríamos en igualdad de condiciones en que no se aprobara algo. Por lo tanto, si la derecha quiere algo y le interesa que la otra parte también esté de acuerdo, porque tengamos el 2/3, tiene que ser. Va a ser parejo. Lo importante, ¿entiendes? Y si no se aprueba, lo aprobará el pueblo. Lo importante es que tengamos presente de que en el evento que estemos en una convención constituyente, en donde solamente va a ser la ciudadanía que va a dictar dicha constitución, nosotros tenemos que elegir a los representantes ciudadanos que van a tener esa gran labor de dictar una nueva constitución. Por lo tanto, ahí hago un llamado en que ese voto se haga de forma responsable, porque en definitiva lo que estamos haciendo ahí es delegar una cuota de nuestra soberanía en esos representantes que van a estar a cargo de discutir algo que es importantísimo, como había hablado, que es la nueva constitución. Además, lo interesante que señala acá es que ya sea que sea por una convención mixta constitucional o convención constitucional, una vez que se elabore esta nueva constitución va a estar sometido a un proceso de ratificación. Por lo tanto, ya sea una u otra modalidad, al final también vamos a tener que en algún momento, que va a ser ya para octubre del 2020, sentarnos, leer qué es lo que salió de esa convención, qué es lo que salió y preguntarnos, ¿queremos eso o no queremos eso? Eventualmente, de lo que salga de ahí, puede ser un no también, porque esa es la gracia de la ratificación. Eso que salió, ¿lo aceptamos o no? Que también me parece interesante porque permite a la gente también ejercer un cierto grado de control del nuevo texto constitucional. Bueno, en el evento de que se apruebe esta constitución, ¿qué va a pasar con la constitución anterior? Se va a derogar, va a quedar sin efecto orgánicamente. ¿ya? Para todos los efectos. O sea, hay lo que se denomina en derecho una derogación. ¿ya? ¿Y eso cuánto tiempo dura? Mire, el proceso de acuerdo por la paz, proceso constituyente, comienza en abril, donde nos vamos a preguntar si queremos o no una nueva constitución, y debe finalizar en octubre del 2020 ya con un proyecto de constitución sometido a ratificación por la ciudadanía. O prorrogable por 3 meses más. No, lo que pasa es que el proceso de asamblea constituyente o de convención constituyente va a seguir vigente en la otra constitución,
porque esa constitución, en caso de que en el plebiscito se rechace, va a estar igual, o sea, no habremos cambiado nada si es que la constitución no se aprueba. Pero como bien dice Cristóbal, es un periodo que va a durar 9 meses, o sea que desde que escojamos a los representantes tienen 9 meses para que ellos realicen esta nueva carta constitucional. Y en caso de que no esté listo o sientan que hay cosas que todavía tienen que ser materia de discusión, se puede solicitar una prórroga para estar hasta 3 meses más discutiéndola antes de la votación del plebiscito. Entonces puede ser 9 meses en principio, pero podría ser hasta un año entero de trabajo de la comisión constituyente o convención constituyente. Bueno, pero no es en octubre que se elija. ¿Y qué rige mientras estamos la constitución? La misma. Sí. Hasta que no se cambie. En octubre. Nosotros en octubre ya tenemos que votar. Sí. En octubre elegir a la asamblea. Y eso es lo que les voy a explicar ahora. En el mes Bueno, para ir finalizando, claro, como les comentaba, esto es un proceso que va muy rápido. Por eso es bueno que tengamos estas conversaciones, porque eventualmente esto, a más reventar, debe estar listo en enero del 2020. En enero del 2020, o sea, 21, perdón, incluyendo la prórroga de los 3 meses, ¿ya? Por lo tanto, va a ser es un proceso que se viene rápido, que se nos viene, por decirlo así, encima. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy conscientes de ello, y como les señalo, hasta enero del 2021 es un plazo fatal que se ha autoimpuesto, que nos hemos autoimpuesto para llevar a cabo este proceso constituyente. Porque este es el principal problema que yo identifico en el sistema electoral de quiénes van a ser las personas que nos van a representar. Porque en este acuerdo de paz, ellos decidieron que la elección se va a hacer en octubre del próximo año junto con la elección de gobernador y core, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? Que esta elección se hace a través de lo que se llama el sistema de Hunt, ¿ya? Que se los voy a explicar ahora. Tenemos 3 listas, ¿ya? Y esas 3 listas están compitiendo por 5 cargos, ¿ya? Y esto para entender que ninguna persona va a poder postularse sola, ¿ya? Tienen que ir a través del sistema de listas porque el sistema electoral está consagrado legalmente para que este sistema de elección de gobernadores y core sea a través del sistema de listas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen los partidos políticos? Presentan sus listas como partido o se presentan coaliciones fuertes entre partidos o entre fuerzas políticas que ya están consagradas a nivel comunal o regional, ¿ya? Entonces, primera barrera de entrada, las personas comunes y corrientes, por más que a mí me encantaría estar ahí, yo probablemente no tenga ninguna posibilidad porque voy a tener al PC, el PS y a la UDI con 3 listas que se van a estar disputando los cargos que hay. Eso ya como primera cosa. Entonces, en la matemática y en lo ya aterrizado, ¿qué significa este sistema? Tenemos 5 cargos y tenemos 3 listas que se participan por dividirse estos 5 cargos. La lista A, por ejemplo, la persona número 1 tiene 60.000 votos, la número 2, 40.000, la número 3, 20.000, la número 4, 10.000 y la número 5, 8.000. ¿Qué nos da eso? Matemáticamente, entonces, ¿qué nos da eso? 138.000. ¿Ya? ¿Qué hacemos con ese 138.000? El total de votos de cada lista que hay se divide por la cantidad de escaños que hay, a su vez. Entonces, con esta misma limitada que teníamos, los 138.000, que fue el porcentaje, el número final que sacó esta lista, sumando todo, Juanito, Pedrito, Macarena, Pica, Rosita, entonces entre todos ellos hicieron 138.000 votos. ¿Qué pasa con esos 138.000? Lo divido por 1, lo divido en 2, lo divido en 3, lo divido en 4 y lo divido en 5, y esa división me da ciertos resultados. ¿Puedes cambiarme el tiempo? Ya, ¿y qué pasa entonces con eso? Que una vez que yo ya tengo el número final de cada lista, esos nuevos números ya divididos pasan a ser el número de cada persona. ¿Ya? Entonces, Pedrito, que tenía 60.000, ahora tiene 138.000. Juanito, que tenía 40.000, ahora tiene 69.000.
Pedrita, que tenía 20.000, ahora tiene 46.000. Juanita, que tenía 10.000, tiene 34.500. Y Pepita, que tenía 8.000, ahora tiene 27.600. Y ese mismo ejercicio se hace con todas las listas, con la lista A, con la lista B y con la lista C. Entonces, se analizan y... Siguiente. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí yo les puse números tentativos de la lista B y la lista C. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos ese mismo ejercicio matemático de cada una de las listas, las 5 primeras mayorías, que es la cantidad de escaños que queríamos aquí sacar en conclusión, se le reparten las 5 personas con mayor número, que sería entonces Juanito, Pedrito, Miguelito, Rosita y Pepita de la lista C. Entonces, aquí, claro, los números están bien porque ninguno de los que salieron tienen más que estos en blanco, pero puede ocurrir que es lo que pasa, y el principal problema de este método, que no es un método democrático de una persona un voto, porque aquí una persona no vale un voto, lo que pasa es que el que tiene más arrastra al resto de la lista. Entonces, eso permite que, por ejemplo, podría bien suceder que aquí esta persona no hubiese tenido 36.000, sino que hubiese tenido 50, no sé, a ver, 60.000, por ejemplo, este de acá. Pero como en esa lista ese quedó con 66.000, da lo mismo que este haya tenido 60.000, porque igual va a quedar el de la primera lista, porque se los reparten las primeras mayorías que aparecen en todo. Entonces puede ocurrir que en alguna de estas listas efectivamente una persona, antes de que nosotros hiciéramos estos ejercicios matemáticos de dividir el total de votos por cada escaño, que fue lo que hice yo antes, entonces puede ocurrir que alguna de estas personas en la materialidad haya tenido muchísimos más votos que ese. O puede pasar también que este de acá abajo hubiese tenido muchos más votos que el segundo de acá. Pero como las listas se arrastran a todos los demás, porque se hace una división desde el número total de los votos que tiene la lista, entonces por eso es que las listas arrastran. ¿Ah? ¿Es como binominal? No, es distinto de binominal, pero tampoco es como debiese ser de una persona. ¿Está confirmado de que se va a hacer así? Sí. Pero yo creo que tenemos también tiempo suficiente. Yo creo que hay que votar. Si hay que votar, hay que abrir. Porque igual tenemos el tiempo suficiente para pelear entre el mes de abril y el mes de octubre, cambiar esa ¿Cómo va a cosa. ser eso? Yo creo que hay que pelear eso. Y todavía desde ahora Por eso, que se bueno, cambie. desde ahora hasta octubre. Bueno, Hay que no cambiar eso, podemos porque- pasar de nuevo por lo mismo. Hay que cambiar. Si por esta cuestión Pero- fue que salió Piñera, además pero que en abril hay que nadie, todos decían no hay que ir a votar, no hay que ir a votar. No hay que ir a votar. Mucha gente no votó por eso, En creyendo abril, eso. Yo insisto, en abril tenemos que No, votar. sí, hay que votar. Hay que votar. Hay que votar. Lo que pasa es que, claro, efectivamente para las personas que somos independientes y que no estamos afiliados a un partido político, vamos a tener con este método dos opciones. La primera es lisa y llanamente no entrar, y la segunda es tener que hacer coalición política sin tener que yo inscribirme en un partido, pero probablemente de los que tengan más ideas afines para que me dejen incluirme en esta lista y así quizás tener una opción de ser ¿Cómo elegida. sería lo más óptimo? Lo que han dicho mis amigos y colegas de quienes están en los tribunales igual, el abogado, yo no soy abogado, soy ingeniero en administración de empresas y informático también, pero me interesa mucho lo que está pasando hoy día en Chile. Y aparte de eso, me gusta mucho leer y estudiar lo que está aquí en la Constitución. Ahora, lo que tenemos que entender dentro de todo este proceso es que nosotros en algún momento ya despertamos, como dicen, y tenemos que cambiar este librito. Este librito tiene muchas trabas, entre esas la parte económica. Y yo les voy a leer una parte que es muy importante y que tiene que ver con el principio que voy a hablar, que es el principio de subsidiariedad. Dice en el artículo 21, se lo voy a leer textual: el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado lo autorizare.
En el tal caso, estas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivo justificado establezca la ley, la que deberá ser asimismo de quórum calificado. Me explico. Este artículo, que es el artículo 21 de la Constitución hoy día vigente, hay un principio que dice principio de subsidiariedad. Saqué un texto de un connotado abogado que es de la Universidad Católica, tiene un doctorado en Derecho Penal y en Derecho Constitucional, don Sergio Verdugo. Él establece que dentro de lo que nosotros establecemos como parte económica o como se establecen las reglas económicas de nuestro país, tenemos el principio de subsidiariedad. ¿Qué significa esto? Les doy un ejemplo. Si ESAL, la empresa ESAL es una empresa particular que está dando los servicios de agua a todos nuestros vecinos y está contaminando las aguas de los lagos y de los ríos, es una empresa que para el Estado, en teoría, según esa premisa, estaría incumpliendo con el servicio normal de las personas. ¿Me explico? Ya. El principio de subsidiariedad que está establecido aquí dice: el principio de subsidiariedad es una de las materias más polémicas del debate constituyente y político que actualmente experimenta el país. Jurídicamente, ese mismo ha sido debatido especialmente a propósito de la libertad económica. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos hoy día está privatizado. Tenemos las AFP, tenemos la salud, tenemos la educación, tenemos los recursos naturales, las carreteras, la misma benzina. Todo está privatizado. Por lo tanto, este principio que está acá, tenemos que cambiarlo. O establecer, de alguna forma, que se aplique o se cambie ese artículo. ¿Por qué? Porque el principio de subsidiariedad, como su palabra lo dice, subsidia. Si el Estado, en este caso, no se da cuenta que la empresa ESAL está contaminando los ríos, está contaminando las aguas, está haciendo un mal servicio a la comunidad, por quórum calificado, que significa que el 50% más uno de los diputados y los senadores del país tienen que aprobar una ley que crea una empresa estatal para ver el agua. Ese es el tema. Y no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque por hay interés económico, porque tenemos parlamentarios flojos, porque hay que decirlo con todas sus letras, tenemos parlamentarios flojos. Ustedes pensarán, miren, no es por descalificar a nadie. Yo trabajo en el Poder Judicial, en este momento estoy en una comisión de la Corte Suprema, que soy el único funcionario a nivel nacional. No es por descalificar a nadie, pero ustedes pretenderían que Florcita Motúa haga una empresa estatal. O sea, perdónenme, pero hay personas que deberían estar ahí, ¿cierto? Y que sean bien calificadas para crear una ley. Por lo tanto, lo que los colegas ahí dijeron antes en la diapositiva está muy bien, pero hay que ver cuáles son las trabas que va a tener este proceso. Porque no tenemos que esperar que, como tenemos una constitución vigente, ¿cierto? Y se basa el tema electoral en esa constitución, o sea, o seguimos igual o cambiamos todo. Entonces, esto es muy importante para lo que tenemos que ver de aquí en adelante. Además, dentro de todo este proceso, esto, en el fondo, lo que se creó en la Constitución del año 80 es una camisa de fuerza que tenemos económicamente. Por lo tanto, usted me dice, hoy día vamos a cambiar el tema de la AFP, va a decir vamos a tener mejores jubilaciones. Eso no está en la Constitución. El tema de la salud no está en la Constitución. Todo está en otros decretos, problemas. La administradora de fondos de pensiones está en un decreto ley 3500 del año 80. Ahí se crearon las administradoras de fondos de pensiones, que son administradoras privadas, con beneficios. Hoy día, ¿a quién se le pasa la cuenta cuando en su minuto lo vendieron como una tremenda inversión, digamos, donde prácticamente a todas las personas en su minuto le dijeron, cuando usted vaya a jubilar, o va a salir con el 80% de su sueldo o con el 100% de su sueldo en su jubilación? Y la gran mayoría invirtió por esa premisa. Hoy día, ¿a quién se le cobra esa premisa?
Es que en teoría si tú vas a reclamar, claro, por ejemplo, ahí lo que se estableció... Discúlpame, es lo mismo que hoy día a lo mejor a usted le digan, usted claro, invierta 200 lucas, y en 10 años más usted va a tener tanto. Tanto, claro, eso es lo que se dio en principio, claro, cuando se crearon. ¿A quién se le cobra? Pero el problema hoy día es decir, ¿cierto?, que nuestros fondos, independiente de que ustedes tienen que entender que el 70% de los fondos que andan de la AFP están en los bancos. Incluso inversión en el extranjero. Por lo tanto, si esa persona, no sé si escucharon el caso de la profesora esa que pidió, ¿cierto?, que le devuelvan sus fondos. ¿Por qué? Porque hay una discusión en el Tribunal Constitucional si respecto de esos fondos son patrimonio de las personas o son de ellos. Ese es el problema. Si nosotros tenemos fondos que son de nuestras jubilaciones, ¿cierto?, y están emposados en una cuenta, bueno, veamos dónde están los fondos y quién los administra realmente, si son de nosotros o son administradoras de ellos para siempre. Porque al final, si vemos, en algún sentido, nosotros ni siquiera tenemos derecho de partida a una jubilación digna, a lo que supuestamente nos prometieron, y aparte de eso, en algún momento cuando se cambiaron, ¿cierto? El señor Lagos cambió el tema de los tipos de fondos, cambió el tipo de la modificación a los porcentajes que se van a la AFP, en este caso la que del ministro. La otra parte, por ejemplo, la creación de las ISAPRE y FONASA fue creada a través de la ley 18.933, no está en la Constitución. Ahora, si yo le estoy nombrando muchas de estas cosas las podría cambiar el presidente hoy día ya, pero con un quórum calificado en el Congreso. ¿Me entienden? Pero eso no lo van a hacer lo más probable. Porque por eso la gente dice, no, es que súbame el sueldo mínimo, suéldame la pensión solidaria. Eso no lo pueden arreglar hoy día porque necesitan quórum calificado, necesitan 50% más uno en cada una de las cámaras en el Congreso. El tema... Una pregunta desde mi ignorancia. Si esas cosas no están en la Constitución, no están en la Constitución. No se puede entonces decir que son inconstitucionales. Si no va a Lo que pasa es que hay varias cosas que en algún momento se quisieron arreglar. Yo le voy a explicar, por ejemplo, la presidenta Bachelet en algún momento quiso cambiar varias de estas cosas. Le voy a dar un ejemplo, la Ley Superior de Educación. Se estableció una ley de superior de educación, ¿cierto? Pero, en definitiva, aquí llegó al Tribunal Constitucional y se basaron en la parte económica de la Constitución. ¿Y qué dijeron? Inconstitucional. La ley del CERNAC. El CERNAC, cuando salió, dijeron, no, esto es un sistema donde se va a reclamar porque la empresa me está haciendo, compré algo, ¿cierto? Salió mal, no sé, y fui a reclamar a la empresa. ¿Qué pasó? La Bachelet habían creado, ¿cierto?, la ley, en este caso, que le da poder al CERNAC para que pudiéramos reclamar en contra de las empresas. ¿Qué pasó? Llegó al Tribunal Constitucional, inconstitucional, de acuerdo a la Constitución. Entonces, todos estos problemas, en algún momento se habían querido arreglar, pero no se ha podido por este tema de la Constitución. La Constitución bloquea muchas cosas. Incluso la ley del cobre, en este caso la ley del cobre, la ley reservada del cobre. Ustedes saben que en el año 74, cuando se creó la ley del cobre, en este caso, no, después del gobierno militar. No, pero Allende dispersó el cobre. Claro, pero en el año 74, cuando se estableció que el 10% de las ganancias de las ventas del cobre de Chile iban a pasar a las Fuerzas Armadas. Ya. Y en el año 85 se duplicó el monto. Ahora, hace un año, el señor Piñera dijo, ¿sabe qué? Se va a derogar esa ley. Se elimina esa ley. ¿Pero qué creó? Creó dos formas de financiamiento a las Fuerzas Armadas. Una, a través del Banco Central, haciendo un ajuste financiero donde se le da un porcentaje cada 4 años del movimiento financiero del país. Y segundo, es un promedio cada 4 años de cada 6 años hacia atrás de lo que se le ha dado a las Fuerzas Armadas. Es decir, bueno, ¿de dónde va a salir ese dinero? Esa es la pregunta. De los fondos. Porque ya no van a tener el 10% del cobre, sino que se ajustó
el tema económico para que ellos también no pierdan ese subsidio. Tenemos que ir, vecinos, Sí, no hay problema. Gracias por la Hay otro punto que me interesa que lo sepamos igual. Bueno, entre eso está la titularidad de los sindicatos. Eso también se había pedido en algún momento. ¿Por qué? Porque en este caso las empresas, ¿cierto?, se deberían unir sindicalmente para que puedan pelear sus derechos. Y eso, en definitiva, igual se declaró inconstitucional porque obviamente afectaba a las empresas. Por lo tanto, todo el tema económico está aquí en la Constitución. El tema como les decía, ese principio de subsidiariedad es muy importante, porque si no, nunca el Estado va a cambiar una empresa privada, porque está todo privatizado hoy día. Y ellos tienen garantizado esos derechos. Entonces, ¿qué es lo importante ahora? Unirse para que esta Constitución cambie, la vamos a hacer nosotros. Cambie toda esa parte Sí, donde pero tengamos que... además, como usted dice ahí, no todas las cosas están en la Constitución, la FP no está, Claro, eso no FONASA está. no está, Pero se establecen, etcétera. como dijeron los colegas, las bases de las bases, en este caso, del libro. Este es como la Biblia. Las bases están aquí. Por ejemplo, yo digo, ¿sabe qué? Aquí se establece el derecho a la educación. Todos tendrían derecho a la educación y a la salud. Esa es la base. Pero el problema es cómo creamos lo otro. Ese es el problema. Entonces ahí se tienen que establecer normas, se tienen que hacer normas que canalicen y efectivamente hagan lo que tienen que hacer. ¿Me entiendes? No es que nosotros, aquí se establece el derecho a la vida y todo. Hay incluso un tema del aborto. Cuando se planteó el tema de las 3 causales del aborto, ¿qué hicieron? Se fue al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo no, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque uno de los artículos dice que no, en este caso tenemos derecho a la vida. Y se basaron en eso y listo, inconstitucional. O sea, lo quieren ver por lado. Y el que está por nacer. Y se declaró inconstitucional. Entonces hay muchas cosas que se han trabado por este famoso libro. También mencionar que es lo que va y lo que no va en la Constitución, eso depende de qué la redacte. De hecho, por ejemplo, en la Constitución actual se establece, por ejemplo, se elevó a rango constitucional que las iglesias no pagan impuestos, no tributan, y está en la Constitución. Entonces, cualquier cosa puede ir en la Constitución, depende, digamos, del criterio de quién la redacta. Claro, eso va en el tema de quién la redacta. Y lo otro a mi parecer, o sea, a mi parecer, y según lo que está aquí en la Constitución, es cómo se crea el Congreso. Nosotros cuando creamos el Congreso te dicen, no, usted tiene derecho a ser, para que pueda ser senador o para que pueda ser diputado. O sea, no es por desmerecer a nadie. Todos tienen derecho a participar y a votar. Pero en el Congreso, porque si usted va a postular un cargo de, no sé, de jefe de planificación de no sé qué cosa, le van a pedir que tiene que tener un título para empezar. Segundo, tiene que tener un cargo de alta dirección pública. Un estudio de alta dirección pública. Y usted va a postular y postula en 500 medios y con suerte va a salir. En cambio, para ser diputado tienes que tener cuarto medio, ¿no? Claro. Senador lo mismo. Pero yo creo que no pasa por eso solamente, sino que porque cada uno de acá igual podría ser diputado o senador, pero si Claro, no tiene las competencias pero si no tiene las competencias mínimas, o sea, no solamente hablo de lo técnico, Claro. sino morales. Morales, Si no tiene morales las competencias porque... morales, porque la mayoría de esa gente puede ser que Claro, por eso te decía, yo no es por desmerecer a nadie, pero yo creo que también para el tema nuevo que viene, debe ser gente preparada. Gente que sepa de leyes, gente que esté, que sean, no sé, por lo menos que tengan estudios en derecho constitucional, que sepan de leyes internacionales, como decía Mori. Aquí establece, en el capítulo 15 de la Constitución, establece reforma de la Constitución. Y en uno de las partes, ¿cierto?, establece que en primer lugar, nosotros, si es que no existiera esta explosión social, tendría que haber un porcentaje. Se hablaba de los 2/3, ¿cierto? Hablamos de los 2/3. Pero esos 2/3, según la Constitución, establece ciertos capítulos. No dice que se puede modificar toda la Constitución. Por lo tanto, este movimiento social es súper importante porque nos permite cambiar la Constitución completa, haciendo lo que vamos a hacer en el mes de abril.
Ahora, según lo que dice acá la Constitución, dice el proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme a las 3/5 partes. Eso significa que para que pueda ser cambiada totalmente necesitaba 3/5 partes. Y para cambiar los capítulos que son otros, necesitaba los 2/3. Por lo tanto, se están basando en esto. Los 2/3 están aquí. Y dice, Cámara voto 3/5 para los diputados y senadores en ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos 1, 3, 8, 9, 11 o 15, necesitará la Cámara la aprobación de los 2/3 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Se están basando en eso para hacer lo que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, esto va a estar vigente hasta que no se cambie, como decía... Pero eso es un aspecto normal. Esto es un aspecto normal. Estamos en un aspecto sí, normal. Pero acá abajito dice, si el presidente de la República rechazare totalmente el proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras y éstas insistieren en su totalidad por las 2/3 partes de los miembros en ejercicio de la Cámara, el presidente deberá promulgar dicho proyecto. O sea, lo podría haber cambiado el presidente. Claro. Pero dice, a menos que se consulte a la ciudadanía con un plebiscito. Por lo tanto, lo que pasó ahora, lo que vamos a tener que hacer es un plebiscito. Y ese plebiscito también está establecido aquí. Pero los porcentajes son los que importan. Ahora, ¿cómo vamos a elegir a toda esta gente que va a participar dentro de la Convención Constituyente? Ese es el tema. Y si nosotros podemos reclamar, en este caso, seguir en las calles, ¿por qué? Porque tiene que cambiar el sistema de cómo vamos a elegirlo, con los números que nos contaba. O sea, eso es lo que hay que cambiar ahora y ver cómo vamos a elegir a la gente. ¿Puedo hacer una consulta? A mí me enviaron un video, un joven dice que tiene una idea, no sé si será brillante o no, quiero consultarlo. Dice que si las personas que queremos cambiar la Constitución se juntan en todo el país formando tres partidos políticos con la misma idea en la zona sur, centro y norte, eso le quitaría poder a los políticos. Entonces, suena... Esa sería la única forma de... ¿Sería posible? Sería posible. Sí, la cosa es que, así como hemos hecho presión social, tenemos que hacer presión de todas las formas. Porque si la idea es buena... Porque es la única forma de que nosotros cambiemos todo este sistema. Es un poco lo mismo que en algún minuto también se planteó respecto de la AFP. Ya todos los trabajadores váyanse a una AFP nomás. Claro. Y el resto de la AFP se quedan sin cotizar. Es lo mismo que todos dijeron, cámbiense al tramo E. Al tramo E. Todo el tramo E, ahora perdieron millones de pesos como profesor de aquí a Puerto Montt que perdió 10 millones de una. En 2 meses. Y ya está jubilado ahora. Incluso hay que no son heredables, hay cosas que están trabadas, que no son heredables, la gente que se cambia de fondo, o sea, ¿cómo va a entender una persona que, no sé, que recoge la basura, cómo va a entender de que tiene que cambiarse de plan o de fondo en este caso? No entiende eso. Si le dicen eso, cree que la autoridad le está diciendo lo correcto. Claro, lo correcto. Tratado TPP-11. Sí, ya escucho. Ya. El TPP-11 es un tratado o anclaje transnacional que se promulgó, que en este caso se había firmado por el gobierno de Bachelet. ¿Qué hace este tratado? En definitiva, esto se firmó el 8 de marzo del 2018. Este tratado es un tratado transnacional que significa que se podrían privatizar el Internet, te van a cobrar por Internet, los derechos a huelga se van a acabar, los medicamentos genéricos ya no van a existir, la libertad de semilla, es decir, las patentes, si yo creo algo, ¿cierto?, una innovación, esa patente no va a ser mía, va a ser de las transnacionales. Y estas transnacionales van a incluso, si se firmaba ese tratado, el TPP-11, que está aprobado ya por los diputados, o sea, ojalá no se firme nunca más, ni se firme, las transnacionales podrían incluso demandar a los gobiernos si no cumplen este tratado. Entonces es una cuestión nos amarra a todos. O sea, si es que se firma este tratado, mejor pesquemos nuestras cositas y nos vamos a otro país. Porque no vamos a tener derecho ni siquiera a una huelga, ni siquiera a nada. Por lo tanto, son cosas que van amarrando los sistemas de gobierno más y más al tema económico.
Por lo tanto, hoy día, si queremos pensiones dignas, si queremos un sueldo mínimo, por lo menos razonable para lo que es el promedio de la gente de clase media para abajo, o sea, pensemos bien a quiénes vamos a elegir para cambiar la Constitución y con qué leyes nosotros nos vamos a regir. Así como el colega hablaba de la parte penal, yo que trabajo en garantía, sé muy bien que todo está privatizado, incluso las cárceles están privatizadas. Las cárceles están privatizadas, los dueños de las cárceles ganan muchas lucas, ¿por qué? Porque cada preso significa 600 lucas al mes. Cada tobillera que se le coloca a las personas vale 500, o sea, vale aproximadamente 600.000 de la tobillera, más el control que son 5.000 pesos diarios. Todo ese dinero lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Y todo está privatizado, así como en la salud. Mi hermana es enfermera de una clínica de diálisis en San Vicente de Tahuatahua. Hace poquito yo les conté que estuve en Santiago la semana pasada. Y me dio mucha pena ver lugares donde hacia el camino a Pichilemu los ríos estaban secos. Los ríos secos. Y las partes de arriba, verdes, frondosos, los paltos, la aceituna, todo verde. Entonces, ¿por qué ves que el robo del agua está ocurriendo hoy día? No es ayer, no, es hoy día. Hoy día hay gente que no tiene agua. Entonces, esa privatización que hay tenemos que acabar. Eso tiene que terminar.